Muy buenas a todos, yo soy Peng Zizhou, estudiante de máster de la Universidad de Pekín en China. Hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones mías acerca de la poesía de Vicente Aleixandre, sobre todo enfocándome en su figura como persona de disidencia sexual. Mi presentación se titula La verdad sospechosa en Vicente Aleixandre. ¿Podemos hablar de una escritura homoerótica? Mi presentación está dividida en 5 partes. En primer lugar, sacaré una introducción metodológica y proponer una pregunta, que es cómo abordar la disidencia sexual en la literatura. Seguido es una revisión literaria señalando la escasez si existe y cómo podemos reconfigurar dicha escasez. En tercer lugar, analizaré 3 poemas muy breves para señalar las múltiples facetas de Aleixandre a través de sus pasiones amorosas. Y finalmente sacaré unas conclusiones y expectativas para futuras investigaciones. Quisiera empezar con esta cita de Ian Gibson, que escribió una biografía bastante buena de Lorca, en la que Aleixandre habla de los sonetos de Lorca como poemas de amor oscuro, pero este amor es oscuro no necesariamente por su carácter homosexual, sino porque son amores imposibles, no correspondidos y atormentados, difíciles. Pues esta cita es clave porque pone en evidencia que la relación entre la sexualidad o la homosexualidad y la textualidad poética no es directa y unívoca, y por lo tanto es bastante compleja a la hora de intentar elaborar una interpretación lírica. De ahí saco mi punto de partida para la presente investigación. Yo creo que para abordar la disidencia sexual en la literatura hace falta un paso de pasar de la dificultad a la necesidad. Es decir, las complejidades textuales que se nos proponen los textos escritos por personas con identidades de disidencia sexual deben ser una oportunidad para que aprovechamos esta necesidad de interpretación. Y la metodología primaria que adopto es una interpretación formalista, filológica, pero sin olvidar de la contextualización. En cuanto a estas formas de investigación, ya existen unos acercamientos a la literatura española anteriores, como lo que exponen Ángel Sauquillo, Jesús Losada y Emilio Peral Vega en sus investigaciones, quienes acuñaron respectivamente términos que serviría también de pivote teórico para la presente investigación, como la cultura de la homosexualidad, la homopoética y la verdad ignorada. Pero lo más importante es que debemos tener en cuenta que en cuanto a una figura tan importante en la historia literaria contemporánea de España, Vicente Aleixandre, pero que al mismo tiempo tan complejo, hay una escasez. Es decir, en cuanto a su sexualidad sabemos mucho, pero muy poco también. En 1999, Foster ya señaló cierta cercanía emocional entre Aleixandre y su poesía, en la que alude a otros hombres, aunque sin declararlos como directamente poemas homosexuales. Gracias a la biografía escrita por Emilio Calderón en 2019, tenemos unos datos más anteriormente codificados y ahora revelados a la luz, que revelan la bisexualidad y la homosexualidad de este escritor. Autores como Campos López, Luis Antonio de Viena también proporcionaron visiones homopoéticas con que podemos examinar la poesía de Aleixandre. Pero cabe tener en cuenta que todavía nos falta mucho por recorrer, y de ahí la necesidad y la dificultad de reconfigurar una investigación a partir de la lente teórica de la disidencia sexual de la poesía de Aleixandre. A partir de aquí, frente a estas interpretaciones, intento proponer un enfoque textual que nos permita pensar en los múltiples Aleixandres, es decir, aquellos que habitan sus propios versos, a veces figuras deseantes, otras veces deseadas, muchas veces fragmentadas. Yo creo que el texto como cuerpo estético guarda marcas de tensiones y deseos, sea bisexuales u homoeróticos. Formas de entrar en el mundo homopoético de Aleixandre, quiero decir,
En mi artículo propongo una estructura de 3 partes. En primer lugar, como lo que hemos venido hablando, es una contextualización tanto teórica como textual como de la época de la generación del 27, para que nos permita pensar desde lo homoerótico y la homopoética. Y en segundo lugar, pretendo seguir una metodología formalista y retórica de interpretar los textos, es decir, un close reading textual, sin olvidar las pruebas biográficas que nos ofrece Emilio Calderón en su libro. Finalmente, intento combinar mi interpretación textual con la visión poética del propio Aleixandre, para llegar a una conclusión de que su poesía es una combinación de la intimidad de una persona tan sensible como Aleixandre y el surrealismo y su poética de lo cósmico. Bueno, empecemos por el poema Cabellera Negra. Este poema es dedicado a Carmen de Granada, la primera pasión amorosa de Aleixandre, según anota Emilio Calderón. Puede leerse como un poema amoroso tradicional, pero tengamos en cuenta que la insistencia en la cabellera negra como espacio de entierro, de mojado deseo, de olas, pues nos lleva a pensar en una erotización simbólica que rebasa el referente. Hay que tener en cuenta que el cuerpo femenino que aparece aquí se configura como una pantalla donde se proyecta una pasión tal vez no confesable, y hay que tener en cuenta que este poema aparece recopilado en el poemario Sombra del Paraíso, obra ya un poco más tardía de la época en que apareció la figura de Carmen de Granada en la vida de Aleixandre, por lo que es natural pensar que durante todo este tiempo hubo metamorfosis, mutaciones y transformaciones en la mentalidad de nuestro poeta. El poema que sigue es el Vals, en la destrucción o el amor. Pues en este poema lo que encontramos es una fusión entre lo sensual y lo grotesco, pues en primer lugar, en la parte que he subrayado, eres hermosa como la piedra, oh difunta, oh viva, eres dichosa como la nave. Podría pensarse que está describiendo a una persona femenina dirigiéndose a una mujer, pero si nos saltamos a la última estrofa del poema, nos damos cuenta de que este poema se revela en el momento del beso que se vuelve espina, en el amor, en el momento en que el amor se confunde con la muerte. Pues el lenguaje se carga de una ambigüedad tremenda y una violencia casi horrenda. Y la expresión "yo os amo" al final del poema aparece como si fuera una sentencia final, casi irónica. Se puede decir que esto es amor homoerótico, porque al final, al principio del poema, lo que vemos es una dedicatoria a figuras femeninas, pero tal vez lo que aparece al final del poema, sobre todo la parte que he puesto énfasis, ese beso que estaba, entre paréntesis, en el rincón, entre dos bocas, se convertirá en una espina que dispensará la muerte diciendo "yo os amo". Podría decir que esta parte tiene otras connotaciones, requeriría más interpretación. Y hemos llegado al último poema que quisiera retratar. Pues en este poema, Los Inamistosos, lo que vemos es una enumeración caótica. La enumeración caótica, pues la verdad es que es una figura retórica muy frecuente en la poesía de Aleixandre. Lo que vemos aquí es una recopilación de nombres masculinos: Juan, Enrique, Lorenzo, Pedro, Francisco, Enrique. Pues todos esos personajes son quizá verdaderos en la vida de Aleixandre, pero todos en el poema son configurados como si fueran un desfile de sombras masculinas sin rostro. Todos son humo, son vaho, son niebla. Hay una frustración afectiva tan grande que nos propone una imposibilidad de vínculo, porque en la biografía de Emilio Calderón no especifica cuántos hombres estuvo en contacto Aleixandre durante toda su vida, ni tampoco nos es posible especificar este número, porque Aleixandre, como sabemos, no quería que otros supiera
que era homosexual u bisexual. Así que el deseo que aparece aquí en el espacio poético se vuelve sin destinatario. El sujeto se vuelve sin objeto. Y de aquí mi conclusión. Pues quisiera empezar con dos citas de Alexandre en sus discursos de recepción, tanto en la RAE como en la ocasión cuando recibió el premio Nobel. Pues en la primera cita dice que el poeta es el hombre. Todo intento de separar al poeta del hombre ha resultado siempre fallido, caído con verticalidad. ¿Por qué? Pues que el poeta, en último término, acaso no se pueda ciertamente decir con verdad que debiera ser obvia, sino que es el hombre que además de ser hombre, fuera poeta. Pues el poeta es el hombre, es la primera faceta que nos propone la visión poética de Alexandre. Mientras que en el discurso de recepción en 1977, Alexandre dice que el poeta es así un hombre que fuese más que un hombre, porque es además poeta. Por lo que la identidad del poeta Bate en la visión de Alexandre es una identidad dual, por así decirlo, porque ser el poeta es ser el otro. No hay un yo lírico esencial, sino solo un cuerpo verbal que se atraviesa en pasiones, visiones y disidencias, quizás si se nos permita utilizar la palabra para analizar la poesía de Alexandre. Y finalmente no puedo evitar de mencionar a algunos teóricos que han acuñado mucho en la terminología de la homopoética o la homoerótica. Por ejemplo, Sedgwick, en su libro La epistemología del armario, propuso conceptualizar el deseo homoerótico fuera del eje del sexo. Es decir, nos ayuda a descodificar las tensiones hegemónicas y heterosexistas para profundizar en las experiencias vitales de los sujetos homoeróticos dentro de sus escenarios vitales. Eso nos hace falta mucho en cuanto nos ponemos frente a una poesía tan difícil y tan compleja como la de Alexandre. En segundo lugar, lo que propone Hans Meyer en su libro Los Outsiders también es una iluminación para mi proyecto, porque propone que la tradición homoerótica siempre está presente en la literatura y el arte occidentales, y señala que la muerte y el amor, o la muerte o el amor, estas dos antítesis, son frecuentes y siempre han estado presentes en la escritura homoerótica, como es el caso de Alexandre, porque, por ejemplo, muy obvio en el poemario La destrucción o el amor, lo que vemos es una vinculación coyuntiva entre la destrucción y el amor, entre la muerte y el olvido, entre el amor y la pasión, pues todos esos juegos lingüísticos y codificados nos hace pensar en una faceta más diversificada del poeta. Por otro lado, Carlos Bosonio, gran erudito de la poesía de Alexandre y también que fue discípulo de ese maestro poético, propuso también analizar las pasiones elementales en la poesía de Alexandre, porque según Bosonio, el hombre en la poesía de Alexandre se configura como sujeto de amor sexual. Y si estamos de acuerdo con lo que dice Bosonio, pues lo que escribe Alexandre tiene todo el sentido, porque en un poema reza: todo es uno y lo mismo. Eso bien puede aplicarse a nuestro escenario contemporáneo cuando nos ponemos enfrente a diferentes desafíos y nos hace falta una actitud así de combinar el amor cósmico con las experiencias individualizadas y de cada individuo, pues al fin y al cabo todo es uno y lo mismo. Finalmente, yo creo que como críticos literarios siempre estamos caminando en cuerdas flojas. Este juego de funambulismo nos hace pensar que habría que recuperar la memoria individual y colectiva de una generación tan compleja y tan fascinante como la 27. Y al mismo tiempo también hace falta reivindicar la importancia de la sentimentalidad homoerótica,
porque los estudios sentimentales siempre deben ir juntos con la interpretación teórica y textual para poder ponernos en el contexto real de la época y por lo tanto podemos evitar desvíos contextuales y hacer conclusiones arbitrarias. Por otro lado, también es necesario recuperar documentos, biografías, archivos íntimos sobre todo y documentación de testimonios que evidencian cierta faceta íntima de los escritores durante la guerra civil y la época dictatorial que viene después. Finalmente, yo creo que como estudiantes o como futuros profesores debemos tener una conciencia crítica a la hora de la interpretación textual. Es decir, esta conciencia nos ayuda a descodificar lo que anteriormente se ha estigmatizado, oculto, y revelar la experiencia que se debe compartir con respeto. Pues aquí finalizo mi presentación. Muchas gracias por todos, por su atención. Espero que esta reflexión sirva un poco como un pequeño aporte a una lectura más libre, más poética, más severa, mientras tanto más compleja de Alexandre. Muchas gracias por su atención.